Te dijeron toda la vida que estabas siendo puesto a prueba, que cada tropiezo, cada desamor, cada tormenta era el universo verificando tu fuerza, tu carácter, tu fe, como si la existencia fuese una escuela celestial y tú estuvieras siendo calificado por un examinador lejano e invisible. Pero, ¿y si ese guión ya quedó obsoleto? ¿Y si los eventos que has etiquetado como pruebas nunca trataban de demostrar nada, sino de abrir oportunidades de reconfiguración energética? Puntos en el tiempo, donde tu realidad no te evalúa. Espera una nueva señal. Esto no es metáfora espiritual, es mecánica, mecánica energética, mecánica de la conciencia, mecánica cuántica. Este canal no se queda en la positividad superficial. No estamos aquí para reciclar espiritualidad pop, ni para hacer bypass espiritual. Exploramos la frontera, donde la conciencia colisiona con la teoría de sistemas, la probabilidad cuántica y la arquitectura energética. Y hoy vamos a replantear uno de los mitos más arraigados del desarrollo personal: la creencia de que estás siendo probado. Esta idea está tan instalada culturalmente que casi nunca se cuestiona. Cuando algo se derrumba, la reacción automática es: esto es una prueba, un examen, un desafío enviado para ver cuánto puedo soportar. Pero aquí viene el giro. No te están probando, te están transformando. Cada situación difícil a la que te enfrentas no es un juicio sobre tu capacidad. Es un reflejo de donde tus patrones energéticos actuales ya no son sostenibles. Son puntos de divergencia en los que la realidad que venías viviendo ya no soporta la señal que intentas emitir. Entonces se rompe, falla, se desmorona. No para castigarte, no para humillarte, sino para reestructurarse. En términos cuánticos, hablamos de colapso por resonancia y fricción de líneas temporales. No estás en un viaje lineal hacia un punto final, donde por fin apruebas el examen. Participas en una danza dinámica y compleja, con campos probabilísticos que interactúan con resultados paralelos, todos esperando claridad de resonancia. Vayamos más profundo. En una visión tradicional, el sufrimiento implica castigo o lección. Hay una jerarquía divina, y tú estás a su merced. Debes ganarte, tu siguiente fase. Pero en una visión cuántica, los resultados son probabilísticos, no moralistas. No hay rúbrica divina de calificación, solo hay alineación de frecuencia. Eso significa que cuando las cosas empiezan a salir mal, no es porque te estén castigando o evaluando, es porque tu señal actual ya no coincide con la línea temporal en la que te encuentras. Piensa en la realidad como una red de corredores vibracionales. Cada uno representa una versión ligeramente distinta de tu vida. Algunos son más saludables, otros más caóticos. Unos traen avances, otros repiten bucles. No te recompensan por ser bueno, ni te castigan por ser malo. Simplemente, resuenas con un corredor u otro según la coherencia de tu identidad y de tu campo energético. Ahora acerquemos el zoom. Digamos que empujas hacia una nueva versión de ti, una identidad más saludable, un negocio más alineado, una conexión más profunda con tu propósito. Pero tu sistema sigue ejecutando código antiguo, algoritmos emocionales moldeados por escasez, trauma no procesado, narrativas falsas sobre tus límites. ¿Qué ocurre? Chocas con lo que llamamos un umbral de impedancia. La realidad no fluye, se distorsiona. Los eventos empiezan a glitchear, se cierran oportunidades, personas se van, las cosas se caen, y la mayoría interpreta ese momento como una prueba. Piensan que los están evaluando. ¿Merezco este salto? ¿El universo está viendo si estoy listo? Pero la historia real es otra. Estás en una intersección cuántica. El sistema se desestabiliza no para examinarte, sino para despejar espacio y permitir una nueva configuración. A eso lo llamamos un punto de transmutación, una zona inestable en el campo energético donde tu identidad antigua ya no puede sostener la ilusión de permanencia. Por eso todo empieza a desarmarse, no para probar tu resiliencia, sino para limpiar la memoria caché energética.
Aquí está la parte clave. No puedes acceder a una nueva línea temporal con la misma señal que creó la anterior. Aquí la transformación reemplaza a la prueba, porque transformar no es ganarte una recompensa, es cambiar de frecuencia para alinearte con otra corriente de probabilidad. No es un test para ver si aguantas presión, es una recalibración para que tu señal pueda encajar con un conjunto totalmente nuevo de resultados. Y cuando ese cambio ocurre, cuando el campo de tu identidad colapsa algoritmos viejos y establece coherencia con un potencial más alto, eso no es aprobar una prueba, es colapsar una función de onda y seleccionar otra. Esta es la verdad radical que la mayoría de filosofías de manifestación no tocan. No recibes lo que quieres porque demostraste ser digno. Recibes lo que se alinea con la precisión de tu señal. Puede resultar confrontante porque te quita la cómoda mitología de que, si trabajas lo suficiente o te mantienes positivo, te ganarás el gran salto. Pero este cambio de paradigma es poderoso, porque enfoca tu atención no en apaciguar a un evaluador cósmico, sino en dominar tu propia mecánica de resonancia. Para eso estamos aquí, para explorar la ciencia y la filosofía reales detrás de tu transformación. No en términos simbólicos, sino con precisión energética y sistémica. Hoy, comenzamos desmantelando el defecto de fábrica de la idea de pruebas. Expondremos cómo esta creencia está enraizada en escasez y jerarquía, y cómo ese relato limita tu capacidad de cambiar de línea temporal. Luego trazaremos cómo la conciencia interactúa con el campo cuántico, cómo se resuelven las probabilidades, y por qué tu trabajo no es sobrevivir al examen, sino refinar tu señal. Prepárate. La historia de tu vida no la escriben pruebas, la reescribe la transformación, y tú eres quien llama la jugada de cada resultado que se estabiliza en tu campo. Durante generaciones, la idea de que la vida es una secuencia de pruebas ha sido reforzada por casi todas las culturas, filosofías y sistemas de creencias. Se convirtió en el lente por defecto. Si algo duro sucede, debe ser una prueba. Pero esta visión distorsiona la mecánica de cómo funciona la realidad cuando la miras a través de frecuencia, coherencia y alineación probabilística. El relato de la prueba se construye sobre una suposición, que algo fuera de ti te juzga, te mide y decide tu merecimiento. Asume una jerarquía entre tú y los resultados que buscas, y sugiere que hasta que te ganes tu siguiente nivel, se te retiene. Esto crea un patrón de esfuerzo ansioso, de caer bien al universo, de soportar dolor como prueba de preparación. Aquí va el reencuadre. El universo no te pide que apruebes, te pide que resuenes. Eso significa que no hay tabla de calificaciones ni examen, solo señal. En física, la resonancia ocurre cuando un objeto vibra a la misma frecuencia natural que otro. El resultado: amplificación, coherencia, alineación. No hay juicio, solo igualar y amplificar. Así que, cuando la vida parece desafiarte, lo que realmente ocurre es que tu señal interna o bien amplifica una línea temporal, o la distorsiona. Y la distorsión se siente como prueba, solo porque la energía en tu campo no coincide con el resultado que intentas estabilizar. Llevemos esto a lo práctico. Dices que quieres cambiar tu realidad financiera, sanar una relación o expandir tu impacto, pero tu estructura de creencias sigue moldeada por la vergüenza, la escasez o límites del pasado. ¿Qué experimentas? Disrupción, fricción, retroalimentación. Y como te enseñaron a interpretar la fricción como castigo, la etiquetas como prueba. Pero no hay juez, solo hay datos. La fricción no es juicio, es desajuste de resonancia. Piensa tu conciencia como un sintonizador. Cada pensamiento, emoción y creencia es parte de la onda que emites al campo. El campo no decide si eres digno de recibir. Simplemente te devuelve patrones que coinciden con tu emisión dominante. Ese es el secreto que muchos pasan por alto. El universo no es personal, es preciso. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que transmites con coherencia.
Cuando intentas pasar por encima de una emisión desalineada con acción forzada o positividad tóxica, no resuelves el campo, amplificas la distorsión. Por eso tanta gente queda atrapada en bucles. Creen que los están probando. Otra vez, porque no aprendieron la lección, cuando en realidad su señal nunca cambió y el mismo resultado se repite. Seamos más técnicos. En mecánica cuántica, el comportamiento de las partículas subatómicas no se resuelve hasta ser observado. Antes, existen como una nube de probabilidad, una superposición. No es hasta que una observación o interacción ocurre que la probabilidad colapsa en una única realidad. Tú eres ese observador, y tu conciencia no solo mira la realidad, define qué probabilidad se resuelve, no por pensamiento mágico, sino por interacción de campo. Tus creencias, tu sistema nervioso, tus patrones emocionales actúan como filtros a través de los cuales responde el campo de probabilidad. Cuando esos filtros son incoherentes, divididos entre deseo y duda, emites una señal fracturada. ¿Qué hace el campo? Resuelve el patrón que coincide con la señal dominante, no con el deseo más ruidoso. Por eso el esfuerzo por sí solo no produce transformación. Puedes trabajar más que todos, pero si tu identidad sigue afinada en carencia o miedo, la señal que emites refuerza más de lo mismo. Apliquemos esto al relato de la prueba. Cuando las personas enfrentan desafíos repetidos, asumen por defecto: el universo me está probando otra vez. Duplican la apuesta, sufren más, aprietan los dientes, buscan la lección escondida. Mientras tanto, refuerzan una historia vibracional que dice: no soy suficiente hasta que apruebe. Ese relato se autoderrota. Si el universo espera que resuenes, no que apruebes, entonces cada vez que enmarcas tu situación como prueba, refuerzas la separación. Refuerzas la idea de que eres objeto pasivo, en lugar de reconocer que estás co-creando en tiempo real. Esto no significa que los desafíos desaparezcan. De hecho, cuando inicias una frecuencia nueva, tu campo puede desestabilizarse. Patrones viejos caen, apegos se rompen, emociones emergen. No es el universo pidiéndote pruebas, es tu arquitectura energética recalibrándose para alojar una señal nueva. Esto es transformación, no examen. Y cuando tratas la transformación como prueba, la ralentizas, resistes, interpretas el crecimiento como lucha. Pero cuando entiendes que tu única tarea es crear coherencia entre el resultado que deseas y tu emisión actual, pasas de ser probado a ser afinado. Esto exige conciencia. Debes volverte fluido en la mecánica de tu propio campo. Debes detectar cuándo tu señal se distorsiona, cuándo tus emociones se contraen, cuándo tu lenguaje cae en carencia. Todo eso impacta tu resonancia. La buena noticia: cuando estabilizas la coherencia, el campo responde. No, algún día, no, cuando te lo ganes, sino de inmediato. Porque la resonancia no espera aprobación, se mueve a la velocidad de la alineación. La próxima vez que la vida interrumpa tus planes, pregúntate: ¿esto es castigo o es retroalimentación? ¿Esto es una prueba o un disparo de señal mal emitido? No estás aquí para pasar exámenes invisibles. Estás aquí para refinar tu firma energética hasta que tu vida se vuelva espejo de tu coherencia. Ahora veremos qué sucede cuando tu señal de identidad choca con la línea temporal que dices querer y por qué la resistencia puede no estar frenándote, sino intentando realinearte. La resistencia se malinterpreta a menudo. Empujas hacia una meta y la realidad parece empujarte de vuelta. Interpretación típica: estoy bloqueado, algo me estorba, quizá no es para mí, o peor, debo estar fallando alguna prueba. Verdades críticas: la resistencia pocas veces es oposición, es retroalimentación. La sensación de resistencia no es el universo cerrando puertas, es el resultado de la impedancia energética, un fenómeno donde tu campo de identidad no está en fase con la estructura energética del resultado al que te diriges. Para verlo claro, salgamos de lo místico
y entremos en dinámica de sistemas. Todo sistema tiene estructura. Tú, tus pensamientos, emociones, memorias, creencias, no flotan en abstracto, forman un patrón estable. Ese patrón emite una señal, y esa señal interactúa con el campo de la realidad. Cuando intentas moverte hacia un nuevo resultado, mejor carrera, vínculo más profundo, cuerpo más sano, básicamente buscas una nueva resonancia estructural. El reto: si tu arquitectura actual aún está codificada con patrones contradictorios, historias sin resolver, creencias incompatibles o sabotaje subconsciente, tu campo emite una señal mezclada. El campo cuántico no ignora eso, lo refleja. Ese rebote es lo que sientes como resistencia. No es castigo ni un no del universo. Es tu realidad diciendo: tu señal no coincide con tu petición. Ilustrémoslo en términos energéticos sencillos. Quieres manifestar una vida de calma y fluidez, pero tu sistema nervioso está pautado por urgencia, hipercontrol y sobreesfuerzo. Tu impronta energética es tensión. Dices calma, pero transmites estrés. La corriente de resultados asociada a la calma no puede estabilizarse. Choca con un desajuste de impedancia. La fricción energética no te bloquea. Refleja tu estructura actual. El empuje que sientes no es una puerta que se cierra. Es una invitación a mejorar la integridad de tu transmisión. Impedancia energética no es solo una frase bonita. En física, la impedancia es la resistencia de un sistema al flujo de energía. Si introduces una señal en un medio, sea un circuito eléctrico o un campo de identidad, y la configuración interna no está calibrada para recibirla, rebotará o se distorsionará. Igual con la conciencia. Cuando tu estructura de identidad, creencias, narrativas internas, patrones somáticos, no está afinada para recibir lo que llamas, el sistema no absorbe la señal, la resiste. Y esa resistencia no es barrera, es un bucle de retroalimentación de coherencia, exigiendo resolución. Aquí está la confusión común. Sientes fricción, se retrasan resultados, se cierran puertas, suben emociones, y vuelves al guión: estoy bloqueado o fallando. En verdad, te topas con la brecha entre tu deseo declarado y tu capacidad energética de sostenerlo. La brecha entre lo que dices que quieres y lo que tu sistema está codificado para mantener. Esa brecha no es fallo, es lectura energética. Y entendida correctamente, es tu herramienta de calibración más poderosa. ¿Cómo calibras? Cuando experimentes resistencia, pregúntate: ¿con qué resultado intento alinearme? ¿Qué firmas emocionales, mentales y energéticas emito hoy? ¿Son coherentes con la nueva identidad requerida para estabilizar ese resultado? Si no, la resistencia no es problema, es precisión de feedback. Te permite ubicar el punto de impedancia y cambiarlo. Este es el paso de lo reactivo a lo responsable, no en sentido moral, sino energético. Responsabilidad como tu habilidad de responder a la retroalimentación, ajustando tu señal. El campo cuántico no te bloquea, te espeja. No trabaja con permisos, trabaja con precisión. No evalúa tu valor, refleja tu onda. Y aquí va una verdad que cambia el juego. Los resultados no pertenecen a los más dignos, pertenecen a los más coherentes. Por eso alguien que no lo merece, según estándares tradicionales, puede manifestar algo. Su estructura de señal coincide con el campo del resultado. Y por eso alguien que trabaja duro, tiene buenas intenciones y hace todo bien, puede sentirse atascado. Su sistema está incoherente, emitiendo instrucciones contradictorias al campo. Conectemos esto con la ilusión de la lucha. El modelo antiguo dice: si hay resistencia, estás fallando la prueba. Empuja más, aguanta más, rompe la pared. El modelo nuevo dice: la resistencia es dato. Te muestra dónde debe cambiar la estructura energética de tu autoconcepto. No se trata de hacer más, sino de volverte resonante. La próxima vez que algo te empuje, detente. Deja de leerlo como negación.
Léelo como retroalimentación, rastrea la señal, refina la estructura. La coherencia hará el resto. Ahora veremos por qué tu proceso de transformación no puede juzgarse como éxito o fracaso, y cómo intentar hacerlo revela un malentendido fundamental sobre las transiciones de fase en la conciencia. El fracaso solo existe en un modelo lineal. Asume principio, medio y fin, como una carrera con línea de meta. Si la cruzas, ganas. Si no, pierdes. Pero la evolución cuántica no funciona así. La transformación de la conciencia no funciona así. Y la evolución de la identidad, menos. No estás corriendo hacia una meta. Estás atravesando transiciones de fase. Y en una transición de fase no hay fracaso. Hay entropía, colapso y estabilización en una configuración nueva. Hagámoslo científico. Una transición de fase es el paso de un estado a otro. Sólido a líquido, líquido a gas. El agua no fracasa en convertirse en vapor porque hierva de forma caótica. Ese caos es necesario. No es desorden, es reordenamiento. Contigo ocurre lo mismo. Cuando te transformas, tu mundo interno se desestabiliza. Creencias que te servían colapsan. Patrones que te protegían se deshacen. Emociones enterradas suben. Nada parece seguro. En ese caos, te cuestionas todo. Retrocedí. ¿Estoy fallando la prueba? La realidad. No fallas. Atraviesas una transición de fase. No puedes medir una transición con estándares de estabilidad. El sistema se desestabiliza a propósito para reorganizarse. Si juzgas el cambio mientras lo vives, siempre leerás mal los datos. El ejemplo clásico. La oruga no despliega alas de un día para otro. En la crisálida se descompone por completo. Su estructura se licúa en caos. Pierde forma y memoria. Se vuelve plasma biológico. Desde ese aparente desorden emerge un patrón nuevo. Se forman alas. El cuerpo se reestabiliza, y lo que reptaba ahora vuela. Si la oruga evaluara su valía, en medio del derrumbe, diría, fracasé. Pero derretirse no es fracaso. Es la única vía para cambiar de forma. Igual contigo. Cuando tu mundo parece romperse, cuando la claridad se va, cuando no sientes tu dirección, ni recuerdas tu poder, no te castigan ni retrocedes. Te estás licuando. La identidad vieja ya no se sostiene. El sistema sube la entropía, desordena lo viejo para que surja un orden más alto. Y, como el punto de ebullición del agua, esto no es lineal. Acelera, se frena, colapsa, se estabiliza, en espiral. El tú de antes no puede acceder a la frecuencia hacia la que te mueves. Tiene que disolverse. No mejorar, disolverse. Por eso, durante la transición, tus emociones pueden volverse volátiles, tu energía caer, tus pensamientos enredarse. Nada de eso significa fracaso. Significa que tu resonancia interna está soltando armónicos incompatibles, que la frecuencia de tu identidad anterior colapsa y se forman rutas de señal nuevas. No es patología, es física. El error común es interpretar la desestabilización como problema. Corres a la comodidad, reinstalas patrones viejos, buscas certeza. Eso aborta la transición, reestabiliza la frecuencia antigua antes de que la nueva agarre. Así mucha gente repite ciclos, inician el derretimiento, se incomodan y retroceden, porque narraron el dolor como fracaso. Pero el dolor en transición no es fracaso, es fricción entre el patrón que cae y el que nace. No es prueba, es liberación. Conectemos esto con el campo cuántico. Cuando una transición está en marcha, tu campo personal emite señales mezcladas. Patrones viejos parpadean al irse. Los nuevos aún no son estables. El campo los refleja. Eventos impredecibles, desajustes, oleadas emocionales. Si lees eso como juicio negativo, refuerzas la incoherencia. Si reconoces las señales de transición, permites que el desorden cumpla su función. Dejas de forzar estabilidad y dejas que la nueva estructura se autoorganice.
Ningún sistema evoluciona sin disrupción. Cada salto cuántico requiere desestabilización. En vez de, ¿lo estoy haciendo bien? O, ¿por qué todo está tan caótico? Pregúntate, ¿qué parte de mí intenta sostener la forma vieja? ¿Qué creencias y shitsos resisten a derretirse? ¿Qué estructura teme reorganizarse? Lo único que bloquea la nueva configuración es el apego a la antigua. Redefinamos la resiliencia. No es empujar a través del caos, sino permitir que el caos complete la reconfiguración sin volver al control. Es permanecer en el desorden confiando en que un orden superior se organiza. No puedes forzar una transición de fase, pero sí apoyarla. ¿Cómo? Retira energía del patrón que colapsa. No lo alimentes con preocupación ni identidad. Sostén presencia sin interpretación. No narres el caos como fracaso. Mantente disponible a la formación de señal nueva. Enfoca tu atención en lo que emerge, no en lo que se va. Y sobre todo, deja de buscar validación en plena transición. No la encontrarás, porque la transformación no ofrece consuelo, ofrece recalibración. La próxima vez que todo se sienta caótico y tu mente confundida, detente. Recuérdate, no estoy fallando, me estoy reconfigurando. Esto no es una ruptura, es un cambio de fase. No necesito aprobar, necesito permitir. Ahora, la mecánica del colapso de la onda y por qué confusión, desorientación y caos no son signos de fallo, sino condiciones previas para la claridad y la alineación en el campo cuántico. En el espacio previo a la claridad hay caos, no porque la claridad esté lejos, sino porque el campo de posibilidades debe desestabilizarse antes de que un resultado se solidifique. No es poesía, es realidad cuántica, y sucede en tu vida continuamente. Hablemos de algo crucial y malentendido: la función de onda. En cuántica, la función de onda describe todos los estados posibles de una partícula. Antes de medirse u observarse, no existe en un único estado, sino en todos. Superposición. Entonces ocurre algo. Observación, medición, foco. La onda colapsa. De todo ese potencial, un único resultado se vuelve real. Una línea temporal se estabiliza. Una versión se convierte en historia. Esto no se limita a partículas. Es el motor detrás de cada decisión que tomas, cada giro emocional, cada línea temporal en la que te enclavas. Cuando te sientes confundido o atascado, en realidad estás rodeado de potenciales en competencia, y el resultado antiguo ha perdido autoridad. La onda está desestabilizada, pero la nueva realidad aún no se ha elegido. Ese espacio, donde la señal no ha colapsado, es lo que muchos llaman caos. Cuando cuestionas tu trabajo, tu relación, tu identidad, tu misión, ya no resuenas del todo con la realidad que vivías. Tu señal afloja su vínculo con ese resultado. El campo empieza a vibrar distinto. Tu sistema emocional lo percibe primero. Incertidumbre, desanclaje. Tu andamiaje mental ya no sirve. Los pensamientos giran. Las estrategias que funcionaban fallan. En esa zona de desorientación, comienza la posibilidad de colapsar una onda nueva. El sabotaje común aquí es interpretar ese entre como disfunción. No soy lo bastante claro, fuerte, sanado. Entonces, intentas arreglar la sensación. Buscas claridad instantánea. Vuelves a marcos viejos o te congelas. Pero forzar claridad en superposición impide que se resuelva la onda correcta. El campo no necesita urgencia, necesita coherencia. Reencuadre. El caos no es confusión, es un campo desestabilizado buscando nueva alineación. La claridad no llega analizando más, sino por resonancia. Tu trabajo no es perseguir respuestas, sino estabilizar la frecuencia interna que encaja con el resultado que quieres volver real. Así colapsas la onda correcta. ¿Cómo se ve esto en tu vida? ¿Te atrae una oportunidad? ¿Un nuevo autoconcepto? ¿Una nueva línea temporal?
pero tu campo aún sostiene ecos del yo pasado. Miedo, vergüenza, duda, bucles lógicos. En lugar de un salto limpio, entras en caos. Conviven dos líneas. La vieja se desarma, la nueva aún no se codifica. Estás entre ondas, y como no anclas ninguna, nada se resuelve. No es problema personal, es comportamiento de campo, lo que en cuántica se llama decoherencia, un periodo donde varios estados potenciales interfieren antes de que uno domine. ¿Cómo seleccionas bien? No pensando más, ni investigando más, sino con integridad de señal. Empiezas a comportarte, hablar, respirar y elegir como si el resultado nuevo fuera el único que existe. No de forma performativa, sino energética. Te vuelves la coincidencia de frecuencia del resultado antes de que se materialice. El campo responde colapsando esa onda. No porque te lo ganaste, sino porque te sintonizaste. ¿Por qué muchos colapsan la onda equivocada? Porque en el caos buscan certeza, no alineación. Deciden desde miedo y escasez. Esas señales también tienen frecuencia. El campo las lee y colapsa la línea que coincide. Quieren cambiar, pero se materializa más de lo mismo, con otro disfraz. ¿Por qué pasó otra vez? Respuesta: colapsó la onda que coincidía con tu señal dominante, no con tu deseo consciente. No puedes colapsar el resultado que quieres emitiendo la frecuencia del que temes. No es merecimiento, es congruencia. El campo es impersonal, no favorece tus deseos, espeja tu forma de onda. En el caos, tienes dos opciones: esperar con miedo y caer en el patrón pasado, o estabilizar una firma energética nueva y permitir que esa señal resuelva el campo. Lo segundo exige más conciencia, más quietud y más valentía. Eliges alineación sin evidencia. Esa es la esencia del colapso de onda. No es fuerza, ni lógica, ni linealidad. Es un campo respondiendo a la fidelidad de tu señal. Cuanto más clara la señal, más rápido colapsa la onda. La próxima vez que te invada la niebla mental, no entres en pánico ni corras a arreglar. Reconoce que el patrón viejo pierde coherencia. El campo espera nueva alineación. Tu tarea no es analizar el caos, es encarnar la señal que selecciona el resultado que sí quieres vivir. Colapsa esa onda, no con fuerza de voluntad, sino con resonancia. Ahora, ¿por qué tu dolor no prueba que estás roto, sino que estás rompiendo simetría, desestabilizando la identidad que te mantuvo a salvo y que ahora debe disolverse? El lenguaje de la transformación suele ir cargado de dolor. Me siento hecho pedazos, no me reconozco. Todo aquello en lo que me apoyaba se deshace. Muchos piensan, creo que estoy demasiado dañado. La verdad profunda: no estás roto, estás rompiendo simetría. Esto no es solo psicológico, es arquitectónico. Así evolucionan los sistemas, incluidas las identidades. En física, la simetría es equilibrio, regularidad y previsibilidad. Un sistema simétrico preserva su estructura, estable, repetitivo, poco evolutivo. Así funciona la identidad. Crea simetría interna mediante creencias, patrones, reacciones emocionales y bucles de pensamiento. Eso forma tu base de realidad. Familiar, segura, predecible. Paradoja: la misma simetría que te protege te estanca. Para que emerja una identidad nueva, la simetría debe romperse. El patrón debe desestabilizarse. Las regularidades viejas deben fracturarse. Esa fractura no es disfunción, es emergencia. Es condición previa para acceder a una coherencia de orden superior. En la naturaleza lo llaman ruptura espontánea de simetría. Un sistema estable colapsa su orden actual para que surja un sistema dinámico más complejo. Así, se forman galaxias. Así evolucionan moléculas. Así se expande la conciencia. Y así creces tú. Cuando lo familiar se desmorona, cuando ya no crees lo que creías, cuando tus reacciones ya no son las de antes, no te estás rompiendo simetría. El patrón estable que te definía
ya no se sostiene. Tu sistema interno hace espacio para una geometría nueva. Lo que duele es la disonancia. Señales en conflicto. Sistema nervioso confundido. Mente sin mapa. Emociones que tiran en direcciones opuestas. Como nos enseñaron que estabilidad, salud, leemos la disonancia como defecto. Pero la disonancia no es disfunción, es la turbulencia del orden emergente. No estás fallando, te están repatronando. En clave energética, tu identidad emite un plano vibracional. Cuando ese plano es simétrico, pautado, consistente, sostiene un tipo de coherencia. Pero tal coherencia puede estar afinada al trauma, a la carencia o a la programación pasada. Para evolucionar a una banda de frecuencia más alta, esa identidad simétrica debe fisurarse. La red energética tiene que aflojar. El patrón debe soltarse. En esa liberación, sube el caos. Sientes que te caes, pero en realidad haces espacio para que se estabilice una señal nueva. Duele no porque estés roto, sino porque tu sistema nervioso pierde referencias conocidas. Romper simetría se siente como morir. Las partes de ti enraizadas en la coherencia vieja ya no aplican. Tu sistema las llora. Lo que emerge es una coherencia dinámica más refinada. Esa es la promesa dentro del dolor. Hazlo práctico. Cuando vivas un conflicto interno, no resuenas con lo viejo, pero aún no estabilizas lo nuevo. Detente. Reconoce que la simetría se rompe. Pregunta: ¿qué creencia pierde autoridad ahora? ¿Qué patrón ya no se autosostiene? ¿Qué identidad se siente ajena a quien estoy siendo? En vez de reconstruir la simetría vieja, permanece abierto a la geometría que nace bajo el colapso. No es fácil. Anhelamos estabilidad, y el ego busca simetría a cualquier costo. Pero la evolución real exige inestabilidad. El cambio real exige que muera lo familiar. El crecimiento real demanda romper los patrones que definían tu realidad. No eres defectuoso. Estás desensamblando estructuras que limitaban tu señal. Estás rompiendo simetría para formar un yo de orden superior. El proceso es desordenado, bello y preciso. Si sientes que te deshaces, suspende el juicio. No estás en pedazos. Estás entre patrones. La identidad que emerge no es la vieja, reparada. Es una configuración nueva. Ahora, las implicaciones reales del efecto observador y cómo tu foco no solo influye la dirección de tu vida, determina qué versión de realidad se vuelve real. La realidad no es estática. No existe esperando a ser descubierta. No está escrita por adelantado. Se selecciona y se resuelve no por esfuerzo, ni por creencia aislada, sino por observación. El efecto observador no es una rareza de laboratorio ni una excentricidad de electrones. Vive en tu percepción. La realidad que estabilizas en cada momento resulta directamente de lo que observas de forma consistente, consciente o inconscientemente. En cuántica, las partículas no están en un estado definido hasta ser observadas. Antes, residen en superposición, muchos estados a la vez. La observación colapsa esa superposición en una realidad medible. Punto crítico. No es el entorno el que define el resultado, sino la interacción del observador con él. Tú no eres participante pasivo, eres observador resonante. El foco de tu conciencia moldea la versión de tu vida que se vuelve real. Ejemplo práctico. Hay múltiples versiones de tus futuros potenciales. Uno en el que estás pleno, influyente, sano, claro. Y otro donde estás exhausto, repitiendo bucles y reaccionando desde heridas antiguas. Ambos existen en tu campo como probabilidades. El que se estabiliza no lo elige tu esfuerzo, lo elige aquello que observas hasta darle forma. Observar no es mirar una vez, es atención energética sostenida. Puedes decir que quieres éxito, pero si tu diálogo interno, tu estado emocional y tu sistema nervioso están fijados en el miedo al fracaso, el campo lee tu observación dominante como temor
y resuelve la línea que coincide. No es pensamiento mágico, es interacción de campo. En cada segundo, emites una señal, tono emocional, creencias, expectativas subconscientes, foco sensorial. A eso responde tu realidad. ¿Qué observas? ¿En qué pones la atención instante a instante? ¿Escaneas peligro? Razones por las que no funcionará. Recuerdos que prueban que siempre te estancas. O rastreas señales de expansión, de alineación, de posibilidad. El campo amplificará lo que observes con consistencia. Otra capa. Gran parte de tu poder observador es subconsciente. Traumas, dolor no resuelto y creencias condicionadas actúan como observadores silenciosos, colapsando líneas que los refuerzan. Alguien con abandono infantil puede observar sus vínculos a través de lentes de inestabilidad. Aunque conscientemente quiera amor, su campo subconsciente observa traición, miedo y ausencia. El campo responde a la resonancia del observador, no a su deseo. La parte liberadora. No tienes que arreglar tu pasado para cambiar tu campo. Debes cambiar al observador. La versión de ti que observa dolor puede actualizarse. El lente puede reconstruirse. La frecuencia de tu mirada puede recodificarse. Puedes entrenar tu sistema para observar distinto. Esa es la práctica. No rituales vacíos, ni técnicas de escaparate. Pregúntate, ¿quién es el yo que sigue observando caos? ¿Qué línea refuerza ese observador? ¿Qué observador nuevo debe emerger para colapsar otra probabilidad? En cada instante hay un observador disponible. Un tú que no filtra la vida desde la limitación, que no se obsesiona por estar a salvo, validado o en control. Un tú que sostiene paradojas, que siente incomodidad sin volverse ella, que observa complejidad sin juzgarla. Ese tú existe ahora. En el momento en que empiezas a observar desde esa versión, no hacia ella, sino desde ella, inicias un colapso de onda nuevo. Se estabiliza una realidad nueva. Esto no es filosofía, es arquitectura. Tu mirada no es pasiva, es constructiva. Y por eso este principio es tan poderoso. Te saca de la ilusión de que la vida te sucede. Te recuerda que la transformación más impactante no ocurre por esfuerzo, sino por un cambio en la estructura de tu observación. Cuanto más clara tu mirada, más rápido responde el campo. Toma en serio tu atención. No es un lujo, es el panel de control de tu realidad. Tu responsabilidad es estabilizar un observador capaz de sostener la señal de la vida que dices querer, sin volver a colapsar en las distorsiones de la vida que estás trascendiendo. Ahora, la arquitectura energética de la transformación. ¿Por qué el cambio profundo suele sentirse agotador? ¿Y cómo la reasignación de energía es necesaria para construir nuevas líneas temporales en el campo cuántico? Transformar consume energía, literalmente. No es un fallo, es el proceso. Cada cambio significativo de identidad, cada salto de conciencia y cada mudanza de línea temporal exige redistribuir por completo tu arquitectura energética. La mayoría no ve cuánta de su energía está comprometida en mantener la versión de sí mismos que dicen querer dejar atrás. Tu identidad actual opera con un presupuesto, no de dinero, de energía. Bucles emocionales, ancho de banda mental, tensión somática, sistemas de creencias, cableado neurológico. Cada hábito, reacción, apego y narrativa interna cuesta energía. Al iniciar una transformación, no cambias solo ideas, rediriges una economía fija hacia canales nuevos. Si la energía sigue atada a bucles viejos, rumiación, ciclos de miedo, mantenimiento de identidad, la señal nueva no se estabiliza. No hay superávit que la financie. Ejemplo, quieres encarnar una versión más poderosa. Hablas tu verdad, pones límites, actúas con valentía. Pero tu sistema aún asigna aproximadamente 40% a complacer personas, otro 20% a gestionar vergüenza y otro tanto a sobrepensar, buscar aprobación
y microgestionar tu imagen. Dices expansión, pero tu presupuesto ya está al límite sosteniendo la arquitectura del yo anterior. Cuando entra la señal de actualización, te sientes agotado, confuso, abrumado. No es resistencia psicológica, es escasez de recursos en el nivel de campo. Transformar no es solo emocional, es logístico. Debes reasignar energía desde patrones obsoletos para financiar la estabilización de una estructura de realidad nueva. Tu cuerpo es un campo de energía, tu sistema nervioso una placa de circuitos. Cada pensamiento, emoción y conducta tiene coste energético. La culpa no solo incomoda, es cara. El sobrepensar no solo molesta, drena tu ancho de banda operativo. Callarte tu verdad es de alto mantenimiento. Filtrar palabras, contorsionar tu expresión y escanear reacciones externas consume una carga masiva. Años viviendo así normalizan la sobreextensión. Entonces el impulso de cambio llega y tu sistema pregunta, ¿con qué energía? Por eso la transformación se siente como burnout, no porque lo hagas mal, sino porque chocaste con un muro de energía. Intentas construir algo nuevo sobre un sistema ya ocupado. Solución: deja de alimentar el drenaje. No necesitas más claridad, más certeza o más herramientas. Necesitas energía disponible. Audita tu campo no por productividad, sino por asignación. ¿En qué gasto energía para mantener una falsa seguridad? ¿Qué patrones emocionales sigo financiando por hábito? ¿Qué roles interpreto que ya no necesitan mi actuación? Al detectar drenajes, recupera poder. Sin negociar con el patrón, deja de alimentarlo. Cada bucle que cierras crea superávit, y el superávit es lo que necesita tu nueva línea temporal. Reasignar energía no es empujar más, es reestructurar el campo para sostener la versión de ti que coincide con el resultado que eliges. Eso implica recablear respuestas del sistema nervioso que refuerzan hipervigilancia, soltar conductas por obligación que sirven a la validación externa y limpiar bucles residuales de trauma que consumen combustible emocional. También implica invertir energía de forma estratégica en prácticas de encarnación que estabilicen tu señal, en quietud que restaure el campo y en impulsos creativos que alineen con tu yo futuro. Estás represupuestando tu economía interna. Al principio, se siente inestable. Las partes que vivían de tu dispersión se inquietan. Las estructuras que se alimentaban de tu atención fragmentada protestan. No estás aquí para gestionar disfunción. Estás aquí para financiar coherencia. Convertirte en alguien que asigna energía al servicio de la resonancia, no de la actuación. Cuando lo haces, la fatiga cede, no de golpe, pero sí de forma constante, porque tu sistema deja de mantener guiones obsoletos y empieza a construir algo nuevo, y ese algo no necesita tu agotamiento, necesita tu voltaje disponible. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado en plena transformación, no asumas que estás estancado o que eres débil. Pregunta: ¿dónde sigue financiando mi energía a lo viejo? Empieza a recuperar ese poder, no con culpa, sino con claridad. Tu nueva realidad no espera más esfuerzo. Espera que liberes la corriente que necesita para cobrar vida. ¿Por qué se repiten los patrones? No porque estés maldito o fallando, sino porque tu campo sigue resonando con ellos. La geometría fractal de tu yo revela el mapa del cambio real de línea temporal, ese momento que rompe a casi cualquiera en el camino del cambio. Hiciste el trabajo, cambiaste mentalidad, adoptaste hábitos, meditaste, escribiste, soltaste, afirmaste, visualizaste, sanaste. Y el patrón regresa. Atraes el mismo tipo de pareja, chocas contra el mismo techo, caes en el mismo bucle de autosabotaje. ¿Estaré condenado? ¿Irreparable? ¿Destinado a repetir? La respuesta no es mística ni moral, es estructural. No estás maldito. Resuenas con un fractal. Un fractal es un patrón repetitivo que se ve igual a todas las escalas. Se autorreplica. Acercas o alejas, y la geometría persiste.
Está en árboles, ríos, galaxias, ADN y en tu conciencia. Tus creencias, conductas, reacciones emocionales y estados identitarios no son aleatorios. Se fractalizan con el tiempo. Se repiten no porque fallaste en cambiar, sino porque tu campo todavía porta el plano del patrón. No es castigo, es precisión. Cada emoción habitual envía una señal al campo. Si sientes vergüenza a menudo, esa señal organiza tu percepción. Si default es ansiedad, tu rejilla de atención se forma desde la incertidumbre. Multiplícalo por semanas, años, décadas. No vives eventos al azar, caminas dentro de un fractal energético que estabiliza experiencias similares. Por eso la gente cambia de lugar, trabajo o relación y termina en el mismo bucle. El campo no responde a tu entorno, responde a tu arquitectura de señal. El patrón se repite no para herirte, ni probarte, sino porque tu resonancia sigue afinada a esa geometría. No cambias un fractal pensando distinto o decretando. Cambia cuando tu campo se vuelve incoherente con su geometría, cuando lo desborda. Si tu fractal es el rechazo, puede aparecer como invisibilidad laboral, ghosting, en vínculos o falta de reconocimiento. Distintos escenarios, misma estructura, porque el campo está codificado con no soy deseado. Puedes afirmar, soy digno, visualizar ser elegido, pero si emocional, neurológica y somáticamente sigues emitiendo espero rechazo, el campo no escucha tus palabras, escucha la consistencia del campo. El resultado se repite, la geometría continúa, no por fallo, sino porque el fractal no ha sido desentonado. Clave: todo patrón en tu campo tiene un umbral de resonancia. Cuando tu señal comienza a aportar frecuencias más altas, verdad, integridad, plenitud, el fractal se desestabiliza, su agarre se debilita. No puede sostenerse dentro de una señal que lo contradice. Cuando tu campo completo se vuelve vibracionalmente incompatible con ese patrón, ya no puede mantenerse, se disuelve. No es magia, es mecánica de señal. Si estás en un bucle, deja de preguntar, ¿por qué otra vez? Y pregunta, ¿qué patrón está igualando esto? ¿Qué frecuencia en mi campo sostiene esta geometría? ¿Qué señal debo estabilizar para que este patrón sea imposible? Cuando cambias tu resonancia con esa claridad, el fractal no sobrevive. No tiene dónde anclar. No es instantáneo. El fractal no cede a la fuerza de voluntad, sino a la estabilidad de la señal en el tiempo. Debes sobreseñalar la distorsión de manera consistente. Mucha gente recae porque cambia su energía un día o dos y, bajo presión, vuelve a la onda anterior y resiembra el fractal. La meta no es perfección, sino incoherencia sostenida con la geometría vieja. Ahora, identidad no es estática, es algorítmica. Transformar no es curar un yo fijo, sino reescribir el código recursivo que define tus patrones de percepción y conducta. La identidad se siente sólida, esencial, es ilusión, no es esencia, es arquitectura. Y la arquitectura es un algoritmo, bucles recursivos. Entradas se vuelven salidas, salidas alimentan nuevas entradas. El patrón se autorrefuerza hasta que olvidas que es programa. Te crees el programa. No lo eres. Eres quien puede editar el código. Tu identidad es un sistema de respuestas. ¿Cómo respondes al elogio, al rechazo, al silencio, a la atención, al caos, a la calma? Esas respuestas no son aleatorias. Están codificadas por repetición. Cada reacción refuerza vías neuronales y energéticas. Repite lo suficiente y obtienes un algoritmo. Sientes incomodidad, evitas, alivio momentáneo, refuerzo de la evitación. Expresas enojo, te castigan, suprimes verdad, asocias silencio con seguridad. Intentas algo audaz, te rechazan, te encoges, equiparas visibilidad con amenaza. Los algoritmos de identidad terminan corriendo sin tu input consciente. Cada algoritmo emite una señal, y la señal no solo moldea tu conducta, moldea tu interfaz con la realidad.
El campo cuántico responde a la salida algorítmica, no a tu valía. Si el algoritmo codifica ocultarte, atraes líneas en las que ocultarte parece más seguro que expandirte. Si codifica culpa, manifiestas realidades que la validan como estado emocional por defecto. Ningún deseo consciente anula un algoritmo hasta reescribir el código. Los bloques del código, guiones de creencias, reflejos emocionales, cableado del sistema nervioso, arquitectura de memoria, disparadores conductuales. Si intentas cambiar la vida sin editar esto, decoras el mismo sistema operativo. Por eso tantos intentos fallan. Buscan cambiar el resultado sin cambiar el origen que lo produce. Y el origen corre más profundo que la mentalidad. Se incrusta en memoria somática, asociaciones subconscientes y permisos identitarios. ¿Cómo reescribir? 1. Localiza el bucle, no el problema externo, el algoritmo interno que lo produce. Pregunta: ¿a qué emoción recurro automáticamente en este tema? ¿Qué creencia debe ser cierta para que esa emoción tenga sentido? ¿Qué acción repito? ¿Qué resultado se replica? Ese es el bucle. 2. Interrúmpelo no con fuerza, sino con sobreescritura de señal. No se trata de controlar conducta, sino de reemplazar el patrón núcleo por un algoritmo nuevo, que emita una señal no compatible con la vieja. Si tu bucle es: hablo, me malinterpretan, me siento rechazado, dejo de hablar, no lo arreglas gritándote: habla más fuerte. Lo reprogramas así: hablo, permito la posible mala interpretación sin colapsar, mantengo seguridad interna, emito coherencia. Esa secuencia emite otra frecuencia, que deja de atraer líneas de malentendido y retirada. 3. Estabiliza el algoritmo nuevo. La mayoría abandona pronto. Ejecutan el código nuevo una vez, quizá dos. El patrón viejo tiene años de refuerzo. Presionará de vuelta. Estabilizar requiere repetición bajo presión. Ejecutar el guión nuevo, incluso cuando el reflejo emocional antiguo se enciende. No finges, rediriges. A fuerza de repetición, el algoritmo nuevo se automatiza. El campo responde. La identidad deja de emitir la frecuencia de distorsión y empieza a emitir coherencia. Matiz importante. Reescribir identidad no es volverte otro, sino remover código que no es tuyo. Mucho se instaló sin tu consentimiento. Familia, cultura, trauma, improntas tempranas. Transformar no es fabricar un yo falso, es quitar bucles heredados que distorsionan tu señal para que tu frecuencia auténtica se estabilice. Si te sientes estancado, asume que el código está desactualizado. Actualízalo, no con fuerza, ni con frases, sino con sobreescritura consistente de instrucciones que ya no sirven. Eso es cambio, a nivel cuántico. Al reescribir el algoritmo, no solo te sientes distinto, colapsas líneas temporales diferentes y el campo deja de responder a tu pasado. Empieza a espejar la coherencia del observador en el que te has convertido. Ahora, quitemos la capa moral a los momentos más duros y veamos cómo lo que te enseñaron a leer como castigo es en realidad iniciación codificada para actualizar tu estructura vibracional. La cultura espiritual moderna falla en algo crítico. Confunde iniciaciones con castigos. Ese fallo crea sufrimiento innecesario. Hace que la gente crea que sus horas más oscuras prueban fracaso, desfavor o deuda kármica. Quien colapsa interiormente se carga de vergüenza donde debería haber reverencia. ¿Verdad? Cuando tu vida empieza a romperse, no te castigan, te inician. Esa distinción lo cambia todo. El mito prevalente: si llega el caos, es reflejo de tu desalineación. Si duele, estás fuera de favor. Si hay tormenta, te enseñan una lección que no aprendiste. Está en religiones, donde el sufrimiento se iguala con pecado. En bypass espiritual, donde el trauma se etiqueta como vibración baja. En autoayuda tóxica que sugiere que si no prosperas, es tu culpa.
Ese lente está al revés. Malinterpreta el propósito de tus horas oscuras y les quita su función sagrada. Lo duro no es disciplinario, es activador. Culturas que entendían la mecánica de la transformación humana, desde escuelas de misterios hasta ritos indígenas o sistemas monásticos, compartían una verdad. Hay un proceso por el cual el yo debe romperse para renacer. No es simbólico, es estructural. Iniciación es el pasaje entre dos identidades energéticas. Colapso de una, estabilización de otra. No está diseñado para comodidad, sino para interrumpir la frecuencia vieja de tal modo que no pueda recomponerse. Esa interrupción es lo que muchos confunden con castigo. No lo es. Es una secuencia antigua de actualización de señal. Cuando un área de tu vida se desintegra, trabajo, relación, propósito, no es corrección, es realineación. La frecuencia que sostenías caducó. No puede llevarte al siguiente nivel de resonancia. El campo inicia el colapso no para penalizarte, sino para expulsarte del contenedor vibracional del yo anterior, secreto. El yo que resiste el colapso lo prolonga. La iniciación no puede completarse desde la lógica de la identidad vieja. Requiere rendición, no sumisión, sino soltar la resonancia con lo que debe morir. La mayor parte del sufrimiento proviene de resistir, no del colapso. En el umbral, espacio liminal, no sientes quién eres. La certeza se va, la confianza se evapora, desconfías de tus instintos. Te parece que te deshilachas hacia algo. Mecánica. La iniciación siempre apunta a estructuras del ego que bloquean la coherencia. No ataca tu valor. Disuelve construcciones que impiden que tu señal se aclare. Si tu identidad se apoyó en ser necesitado, la iniciación traerá abandono para romper ese bucle. Si se apoyó en éxito, puede traer fracaso para soltar el apego a la validación externa. Si se apoyó en control, la iniciación forzará rendición vía caos. No es para humillarte, sino para extraer distorsiones y dejar limpio el siguiente tramo. Si caminas sobre brasas, no preguntes, ¿por qué yo? Pregunta, ¿qué distorsión está quemando este fuego? La iniciación nunca es aleatoria. Apunta al patrón exacto que debe morir para que tu línea futura esté disponible. Recuerda, a mayor iniciación, mayor capacidad de señal al otro lado, más impacto, claridad y encarnación, en proporción directa a tu disposición de caminar el colapso con presencia. Por eso las tradiciones honraban con ritual. No necesitas que te arreglen, necesitas que te atestiguen. El dolor no es veredicto, es alquimia. Soltemos la culpa. Si algo se rompió, quizá no fue tu debilidad. Quizá el sistema se quebró para dejar paso a la verdad. Si tus planes colapsaron, quizá la identidad que los fabricó no estaba equipada para sostener la vida que te corresponde. Si estás perdido, quizá el mapa pertenecía a un yo que ya no existe. Nada de esto es castigo, es precisión. La iniciación solo se vuelve integración cuando dejas de resistir el fuego. Deja de preguntar, ¿cuándo se acaba? Y pregunta, ¿qué parte de mí no suelta? Deja de narrar fracaso y empieza a honrar actualización. No es evadir el dolor, es sentirlo sin interpretarlo como defecto. Cuando tu señal ya no coincide con tu entorno, el campo no pide por favor, expulsa el patrón viejo. Esa expulsión es sagrada. La próxima vez que todo caiga, no busques la historia de la vergüenza. Busca la iniciación. Siéntate en el fuego. Deja que queme lo que no puede cruzar el umbral. No te juzgan, te reconfiguran. Ahora, ¿por qué transformar exige precisión de frecuencia? ¿Y cómo las intenciones vagas crean campos incoherentes que la arquitectura cuántica no puede estabilizar? La realidad no escucha tus palabras, escucha la claridad de tu frecuencia. Puedes decir abundancia, amor, impacto, propósito. Pero si tu campo interno emite ambigüedad, incertidumbre o contradicción, la intención no se resuelve.
La señal no se estabiliza. El resultado no se materializa. En un campo regido por probabilidad, hay infinitas líneas. No se activan todas a la vez. Piden coincidencia energética específica, una resonancia precisa que estabiliza una sobre las demás. No sucede por deseo general, sino por señal exacta. No puedes esperar que el campo resuelva una probabilidad si tu señal no porta la frecuencia que la sostiene. Traducción práctica. Dices, quiero éxito. El campo lee datos. ¿Tu sistema nervioso está calibrado para sostener visibilidad? ¿Tus bucles emocionales son compatibles con responsabilidad? ¿Tu subconsciente asocia éxito con traición, exposición o agotamiento? Si esos patrones contradicen el resultado, la señal se distorsiona. Distorsión es igual a retraso, no por negación, sino porque el sistema espera precisión. En mecánica ondulatoria, la coherencia solo ocurre cuando ondas se alinean en frecuencia, fase y amplitud. Pequeñas desviaciones crean interferencia destructiva y cancelan la señal. En términos energéticos, las intenciones vagas se cancelan a sí mismas. Quieres relación amorosa, pero tu señal porta evitación, escepticismo y autorrechazo. Quieres avance en el negocio, pero tu campo sostiene duda, miedo al éxito y lealtades divididas con roles obsoletos. Quieres transformación, pero repartes tu atención entre 12 líneas a la vez. Eso no es precisión, es ruido. El campo no resuelve ruido, responde a claridad. La claridad no es guión perfecto, es limpieza de señal, congruencia emocional, sentir lo que declaras desear, alineación somática, que el cuerpo no se contraiga ante la posibilidad, cohesión narrativa, pensamientos que apoyan el resultado, no que le ponen condiciones. Cuando esos elementos se sincronizan, tu campo emite un tono limpio. Ese tono selecciona la línea temporal. Seamos honestos. Muchos no sostienen claridad el tiempo suficiente. Alternan intenciones, diluyen deseos para evitar decepción, proclaman empoderamiento, pero siguen enredados en aprobación. Eso crea patrones de interferencia, resultados que aparecen y desaparecen, sincronicidades que arrancan y se disuelven. No por fracaso, por fragmentación de señal. No puedes estabilizar una realidad a la que no te comprometes internamente. Compromiso no es obsesión, es consistencia de frecuencia. Sostener la señal hasta que el campo registre tu patrón como probabilidad dominante. Imagina el campo como un receptor de radio. No decide qué sonar. Amplifica la señal más fuerte, clara y consistente. Tu vida es lo que reproduce. Si conmutas de emisora a cada rato, el campo no te castiga. Simplemente no puede estabilizar la salida. Para cambiarlo, refina tu transmisión. Deja de emitir lo aceptable y lo seguro. Empieza a enviar la arquitectura vibracional exacta del resultado que estás listo para encarnar, no para esperar. Sentirlo, hablarlo, confiarlo, alinearte antes de pruebas visibles. La coherencia precede a la manifestación. No necesitas perfección para ser preciso. Precisión no significa cero dudas, significa claridad de señal dominante. Puedes sentir miedo y aún así, si la resonancia global porta convicción, el campo responde a eso. El problema no es dudar, es dividirte. La meta no es eliminar incertidumbre, sino dejar de alimentar múltiples líneas a la vez. Cuando lo haces, ninguna se estabiliza. Pregúntate, ¿mis comportamientos respaldan el resultado? La versión de mí requerida para sostenerlo está presente en cómo hablo, me muevo y pienso. Mi campo envía una invitación enfocada o una señal fragmentada. Ubica la distorsión y resuélvela, no con fuerza, sino con alineación. Precisión no es control, es integridad de resonancia. No tienes que trabajar más duro para cambiar tu vida, tienes que volverte más claro. Cuando lo haces, el campo responde con exactitud, porque los resultados no llegan por deseo, se resuelven por frecuencia. Para concluir, unimos todo,
cómo mantener estabilidad navegando la volatilidad de líneas temporales y cómo anclarte en tu yo elegido sin recaer en la distorsión. La realidad no es estática, ni una sola vía. Es una matriz multidimensional de corrientes probabilísticas superpuestas, un entramado dinámico de resultados coexistiendo, esperando a que tu conciencia estabilice uno en forma. Mucha gente imagina el camino como una línea: adelante, atrás, éxito, fracaso, progreso, regresión. En verdad, no estás sobre una línea, estás en un campo. El campo de líneas temporales, activadas por tu señal, y disueltas o intensificadas según la calidad de tu resonancia. Por eso la transformación no es escalera, es surf. Tomas una ola, la montas. A veces caes, a veces fluyes. La ola en la que vas la determina más tu frecuencia que tu esfuerzo. Este capítulo va de aprender a surfear el campo, dominar la inestabilidad del cambio, no aferrándote más fuerte, sino manteniendo el equilibrio dentro del movimiento. Verdad incómoda. Incluso cuando eliges identidad nueva y colapsas una probabilidad nueva, las viejas no desaparecen al instante. Su eco sigue en tu campo e intenta arrastrarte de vuelta. No porque regreses, sino porque aún no has anclado del todo tu resonancia. El desliz de línea temporal es normal. No significa retroceso. Significa que la gravedad de configuraciones pasadas sigue activa. A no ser que sepas estabilizar tu señal mientras el campo se flexiona, interpretarás el desliz como fracaso. Pero no estás fallando, estás surfeando. Cada línea lleva un patrón energético específico. Los eventos, relaciones, pensamientos y emociones de esa línea están organizados por ese patrón. Cuando cambias identidad, tu base emocional, tu regulación nerviosa, tu andamiaje mental, emites señal nueva. Esa señal magnetiza otra línea a coherencia. Cambian eventos, aparecen oportunidades, entran o salen personas. La sincronicidad se acelera. Pero la coherencia es frágil al comienzo. ¿Por qué? Porque la frecuencia estabilizadora está siendo puesta a prueba. No por el universo, sino por tu propio campo. Las partes de ti que aún portan el eco del yo antiguo probarán la estructura. ¿Esto es real? ¿Seguro? ¿Sostenible? Esos microtests se manifiestan como picos de miedo, reacciones emocionales, caos externo, reveses inesperados. Esa es la ola probando tu equilibrio. La clave no es evitar la turbulencia, sino mantener el centro mientras sube. Práctico. Estabilizaste un nivel nuevo de confianza. Apareces más audaz. Pones límites. Sostienes tu verdad. De pronto, un disparador. Alguien te reta. Se cierra una puerta. Asoma la duda. Tu sistema nervioso reacciona. Entras en pánico. Cuestionas todo. ¿Por qué otra vez? Porque cambiaste de línea, pero no anclaste aún. Tu trabajo no es asustarte, es reingresar en la señal nueva incluso cuando el campo tiembla. Anclar una línea requiere consistencia energética durante la volatilidad. No se trata de perfección, sino de negarte a volver a la lógica del yo anterior. Mantra. El disparador no es la amenaza. La reversión sí. Te dispararán, te sacudirán. El desenlace lo define la versión de ti que se estabiliza en respuesta. Cuando surge la línea vieja, miedo, vergüenza, evitación, sostén tu centro. Lo veo, lo entrené, pero ya no me identifico. En ese instante, sobreescribes el magnetismo de la configuración vieja. Así se surfea, no ignorando el ruido, sino rehusando tomar tu identidad de él. Otra noción, capas de campo. Rara vez experimentas una sola línea. Varias coexisten en tu ancho de banda perceptivo. Según tu estado de ser, distintas capas se vuelven dominantes. Puedes despertar claro y centrado. Tu trayectoria más alta activa. Y, al mediodía, tras estrés o desregulación emocional, caer a una línea más baja. Mismo lugar físico, diferente frecuencia, diferente comportamiento del campo. Reconocerlo es crítico.
Creerás que la realidad cambió. No cambió. Cambió el observador. Tu trabajo no es avergonzar el cambio, sino redirigir tu campo a la línea que eliges. Vuelve hipersensible a tu deriva de señal. ¿Percibo desde mi identidad elegida? ¿Mis pensamientos son congruentes con el yo que afirmo? ¿Mi estado emocional alinea con la línea que quiero estabilizar? Si no, detente. Reconfigura, no con positividad forzada, sino con disciplinas de frecuencia que restauren coherencia. Respiración para resetear el sistema nervioso, quietud para reorientar la mente, precisión del lenguaje para recordar tu yo elegido, rituales de encarnación para reconectar con tu campo central. No son rituales de consuelo, son instrumentos de estabilización de línea temporal. Surfear no es actualizarse sin parar. Hay trampa en perseguir siempre lo próximo. El surf real incluye sostener una ola, quedarte en la realidad elegida el tiempo suficiente para que madure. Muchos cambian de línea antes de tiempo, no porque evolucionen, sino porque no pueden quedarse quietos. Confunden activación con encarnación. Surfear no es velocidad, es estabilidad en el movimiento. Anclas, integras, normalizas. Cuando esa línea ya no te desafía a sostenerla, se abre otra puerta y haces otro salto. Solo si tu señal actual metabolizó por completo el cambio previo. Si no, apilas upgrades sobre inestabilidad. La práctica. Deja de colapsar cada vez que cambia tu clima emocional. Deja de asumir que cada disparador es retroceso. Deja de buscar una línea nueva para evitar estabilizar la que vives. Domina el anclaje de señal. Sé tan consistente en tu resonancia que la turbulencia ya no te saque del centro. Puedes sentir la tormenta, puedes ver la distorsión, pero sigues calibrado al yo que elegiste ser. Con el tiempo, el campo deja de probar tu alineación, porque tu coherencia se vuelve tu por defecto. Entonces, la ola te lleva sin esfuerzo, porque ya no surfeas desde mi dimensión la fuerza de voluntad. Surfeas desde identidad estabilizada. No estabas siendo probado, estabas siendo afinado. No te castigaban, te iniciaban. No fallabas, te recalibrabas. Cada colapso, cada distorsión, cada patrón repetido, no fue veredicto sobre tu valor. Fue un llamado a refinar tu señal, reclamar tu campo y reelegir tu realidad. No estás a merced del destino. Eres selector de líneas temporales. Eres ingeniero de coherencia. Eres observador, y la onda colapsa donde te plantas. Sostén tu centro. Monta tu ola. Permanece estable mientras todo cambia.